Muy buenas, hoy os traigo un cuchillo de la empresa Colt al canal. Yo creo que no hace falta mucha presentación de la empresa Colt. Es una empresa que fue fundada en 1836 por Samuel Colt. Y bueno, podemos decir que no inventaron el revólver, pero sí que han sido fundamentales para popularizar ese arma de fuego. Entre sus grandes éxitos están los revólveres Walker, Single Action Army, el Peacemaker, en semiautomáticas también es legendaria la M1911, o por ejemplo en carabinas la M4, y en fusiles pues el M16 y el Colt Comando, una serie de armas de fuego que son pues, mitos dentro de las armas de fuego. Los cuchillos Colt no están fabricados por la empresa Colt, están fabricados bajo licencia y en este caso están fabricados bajo licencia en China, por una empresa externa. Esta pieza en concreto es el Colt CT416 y es una pieza muy sólida que tiene una funda peculiar, en cierto modo, con este cierre de solapa, y bueno, pues es una pieza con un peso contenido, pero con una fortaleza, pues la verdad es que muy elevada. El peso del conjunto de funda, cuchillo y afilador de diamante que viene incorporado es de 212 gramos. Y si hablamos solo del cuchillo, nos vamos hasta los 140 gramos, que como veis es una pieza que es exactamente esto que veis viendo, una sola pieza de acero en el que el mango pues, tiene un grosor bastante importante, así como la hoja, y que tiene una serie de mecanizados para hacerlo un poco más cómodo en la mano. Y no tiene ni un solo agujero para aligerarlo. Y pese a que no está aligerado, pesa 140 gramos el cuchillo, con un grosor nada despreciable de 5,6 milímetros, que se dice pronto, ¿vale? Es una pieza, pues ya veis, gruesa. En cuanto a la funda, pues es una funda de nylon acolchado, como podéis ver, con un refuerzo interior en la zona del cuchillo de plástico para que el cuchillo no corte las costuras, y de todas maneras es una funda en la parte inferior que es un poco flexible, más que otras fundas que llevan inserto plástico, pero que con ese inserto es más que suficiente para que el cuchillo no corte o no dañe las costuras. Y tampoco la punta, que es algo que suele pasar, que a veces con las que tienen refuerzos un poco blandos, cuando insertas el cuchillo y se flexa un poco, ya veis que aquí no aparece la punta del cuchillo por ningún lado, porque el refuerzo pues está sujeto con este remache inferior y hace que no sea viable que la punta se desplace. Tiene un cierre por solapa, con velcro. Como veis, queda totalmente tapado el mango con esa solapa. Eso hace que no estorbe cuando lo llevas y que si lo metes en la mochila, pues que sea muy difícil que se salga de la funda. Si lo llevas al cinturón, tenemos un pasacintos vertical, como podéis ver, con una costura doble en la parte inferior, una costura que, a ver si os lo puedo enseñar, que tiene un trazado por el mismo sitio, doble también, aunque aquí ya veis que están desplazadas una costura a la otra, que han pasado dos veces por el mismo sitio. Y bueno, pues es un pasacintos que te hace el apaño. Yo este cuchillo lo he llevado sobre todo dentro de la mochila, no lo he llevado al cinturón, porque bueno, pues al final sobresale esta sección hacia arriba, lleva una solapa, y tampoco es un cuchillo que sea para utilizar durante mucho tiempo. Y de esto vamos a hablarlo durante el vídeo. Una sujeción inferior para poder colocarlo si queremos con un mosquetón, sujeto al tirante de la mochila o a cualquier sitio, lo podemos colocar invertido porque sí es cierto que no se va a ir a ningún lado. Y en el interior de la funda nos vamos a encontrar con esto de aquí. Como veis, a mí se me ha fastidiado esta costura y bueno, pues simplemente quemé el sobrante para no tener que recoserlo y ya está. Tenemos un pequeño cierre con velcro e incluye un afilador de diamante al que yo he colocado esta rabiza tipo GTD para poder sacarlo y darle un repaso al filo del cuchillo. Es un afilador que no es especialmente vasto. He visto muchos afiladores de estos que vienen incluidos con los cuchillos que son súper vastos con un grano muy grueso. En este caso es un grano intermedio que nos va a servir para dar un filo. No finísimo, pero sí lo suficientemente fino como para trabajar cómodos con él. Va metido aquí, no estorba cuando levantamos la solapa. Pues bueno, al final lo que le da es cierta rigidez a la solapa que nos permite levantarla entera y volver a dejarla caer entera. Y es una funda que cumple el cometido que tiene que hacer, que es el de proteger el cuchillo en el transporte. Se puede llevar al cinturón, yo personalmente no la he llevado al cinturón, la he llevado en el interior de la mochila y hace lo que tiene que hacer una funda, con el plus de tener una solapa completa que tapa todo el mango, ¿vale? Sin más, es una funda que tiene un pasacintos que da hasta 8 centímetros y medio de ancho de cinto, que ya es cinto, ya lo veis que es enorme, puede incluso pasarse por algunos cinturones lumbares de mochila y puede ir perfectamente ahí en el tirante, o sea, en el cinturón lumbar de la mochila, porque es muy muy amplio, ahí lo veis. Bueno, sin más, vamos a pasar al cuchillo, que es esta pieza que vemos aquí. Mide 20,4 centímetros totales, de los cuales 10 centímetros son de hoja, y de esos 10 centímetros, 9,6 son de filo útil. En cuanto al mango, 10,4 centímetros, de los cuales 9,8 medidos desde aquí hasta el final son de mango útil. En mi caso, con una talla 9 de guantes, pues va perfecto. Yo le coloqué este cordón, este fiador,
a través de este agujero, que es el único agujero que posee la hoja, que tiene 6 milímetros de diámetro. De tal manera que yo puedo hacer esto con ese fiador y asegurar muy bien el cuchillo a mi mano, en caso de que quiera machetear con él, aunque con la longitud que tiene, pues no es la mejor herramienta para machetear, pero sí sobre todo para tener el cuchillo sujeto a la mano y tener un tacto firme del mismo, ¿vale? Está realizado en una sola pieza de acero, 440A, con un grosor nada despreciable de 5,6 milímetros, fijaros qué barbaridad de grosor, y bueno, pues tiene un acabado que es un recubrimiento de titanio, que no aporta ninguna dureza al filo, eso tenéis que tenerlo claro, ¿vale? El acero del que está hecho es un 440A. Este acero tiene un contenido de carbono entre un 0,65 o un 0,75% de carbono y entre un 16 y un 18% de cromo. Es un acero bastante inoxidable, con una retención de filo sencillita, puede adquirir un filo decente y es muy resistente a impactos y torsiones. Si sumamos estos dos factores, que es un acero que no tiene el mejor filo del mundo, pero que sí que resiste mucha tralla en cuanto a golpes y torsiones, con un 5,6 milímetros de grosor y esta longitud de hoja de 10 centímetros, pues tenemos un auténtico tanque en miniatura que pesa 140 gramos, ¿vale? Y es absolutamente rocoso. Junto con la funda, 212 gramos. No llega al cuarto de kilo ni de lejos, incluyendo el afilador. Eso hace que sea una pieza interesante si quieres un cuchillo de backup o simplemente pues, quieres tener un filo en la mochila que lo aguante todo, que no sea maravilloso en muchos otros aspectos, pero que sea sobre todo resistente. Pues esta pieza puede interesarte. El recubrimiento de titanio es relativamente resistente al desgaste y a los arañazos superficiales. Y también añade aún más resistencia al óxido a un acero que de por sí es muy inoxidable. Es decir, es un cuchillo que puedes dejar en la mochila y despreocuparte en cierto modo de que le salgan pintitas de óxido, sobre todo con este recubrimiento de titanio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces de usarlo le quedan marcas. ¿Qué es lo que hago yo para retirar parcialmente esas marcas? Bueno, pues utilizo algún tipo de abrasivo suave con una esponjita, como puede ser esto de Pink Stuff, o la famosa piedra blanca, o la piedra verde, y lo que hago es limpiarlo. La parte buena es que se limpia bastante bien, porque todo el cuchillo es una sola pieza de acero, no hay recovecos, salvo las muescas antideslizantes en las que cuando se mete parte de esa pasta de limpieza, pues hay que limpiar con un cepillo, ni más ni menos. El agujero para fiador, ya os he dicho, 6 milímetros, se puede pasar un bucle y alondrar el fiador, pero yo prefiero dejarlo libre porque de esa manera pues la orientación es más libre, digamos, no tengo que andar aflojando para reorientar si quiero que el fiador esté aquí o esté aquí, de tal manera que así gira libre. Tiene el lomo, a ver si lo puedo enseñar, redondeado, ¿lo veis? Con una curva suave, a ver si se puede apreciar desde aquí, ahí lo veis, redondeado. Y en la parte en la que van los dedos está hecho a 90 grados, pero luego han hecho aquí una especie de chaflanes o de biseles que hacen que en la zona en la que apoyan los dedos sea un poco más cómoda. ¿Qué es lo que pasa? Que en la zona del índice, en la sección de la guarda, en la guarda delantera, lo han dejado a 90 grados y han añadido estas muescas antideslizantes. Sí es cierto que una vez que la agarras y apoyas el dedo en el pulgar, el tacto es muy bueno, no hay ningún deslizamiento, pese a que es una sola plancha de acero, sin ningún tipo de mango adicional, y se sujeta bien. Lo que pasa es que cuando trabajas mucho con él, a mí lo que me pasa es que a veces en el dedo índice, como veis, pues me daña un poco esas muescas antideslizantes que de hecho, si os fijáis, están bastante separadas en esta sección y cuando llegan a donde apoya el índice se han reducido la separación y hay bastantes piquitos seguidos, de tal manera que a mí lo que me pasa es que, bueno, pues cuando lo utilizo, sobre todo cuando estoy haciendo tareas con madera, me sucede esto. Motivo por el cual, pues muchas veces, si tengo guantes, me los pongo y trabajo con guantes con el cuchillo. No es el mango más cómodo del mundo, pero se puede utilizar tranquilamente. El hecho de que tenga 5 centímetros y medio de grosor y el lomo redondeado hace que sea muy cómodo en esta sección, en la palma de la mano. En la sección de los dedos, esto de aquí no molesta y esto sí que molesta más, sobre todo en la zona, como os he dicho, donde está el índice. En cuanto a la guarda, pues bueno, está integrada en el propio diseño, como podéis ver, no hay ningún problema, está con el borde a 90 grados y eso sí que da pues, algunos problemas de comodidad. Como os he dicho, 5,6 milímetros de espesor, una hoja tipo clip point, acero 440A, retención de filo sencillita. ¿Qué es lo que han hecho para darle capacidad de corte? Han hecho un vaciado plano hasta el lomo. Ahí lo veis, para aprovechar desde la parte superior de esos 5 minutos y medio para bajar hasta lo más fino que se pueda. Y de esa manera tiene un perfil de hoja, no sé si se puede apreciar, que es una cuña levemente insinuada. Habría sido ideal, si queríamos que cortase más, que tuviese una pala un poco más ancha, pero ya habría sido un cuchillo desmesuradamente ancho de pala, ya tiene una anchura de pala bastante decente. Con este vaciado conseguimos
Un vaciado robusto, bastante cortador, podría haber sido más cortador, pero suficiente para un cuchillo de uso. No queremos un cuchillo de cocina en el monte, queremos un cuchillo que sea un poco más robusto y con este lo conseguimos. Tiene el contrafilo vaciado, que no afilado, ahí lo veis, y no sé si se puede apreciar, pero no es totalmente simétrico. Aquí tiene una altura mayor y aquí tiene una altura un poquito menor. Pero bueno, pues está bastante bien mecanizado y se puede ver un poco mejor. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? No es totalmente simétrico, pero bueno, está bastante bien. En cuanto al acabado mate, pues bueno, relativamente fácil de mantener, no añade ninguna dureza al filo, el filo tendrá una dureza seguramente de entre 54 y 56 HRC, por lo que me cuesta reafilarlo, y es un vaciado bastante robusto, no es fácil que podamos doblar ese vaciado. Eso hace que, utilizando un acero bastante sencillo, con un vaciado robusto, pues tengamos una pieza que simplemente es extremadamente duradera y sólida. La verdad es que cuando lo coges el tacto es rocoso. Es un cuchillo que no tiene grandes prestaciones en corte, no tiene grandes prestaciones en comodidad, pero es una pieza muy fiable. Puede resultar incómodo en uso prolongado, motivo por el cual yo es una pieza que he llevado sobre todo en la mochila, acompañado muchas veces pues, o de una navaja multiusos o de un alicate multiusos, que es de lo que más suelo tirar, y si necesito un cuchillo como tal, pues puedo tener esta pieza en la mochila, o un cuchillo tipo nórdico de trabajo en la mochila, o un cuchillo hecho por mí, a mi gusto, en la mochila. Y de esa manera intento contener un poco el peso y tener una posibilidad muy amplia o una variedad muy amplia de herramientas de corte. En cuanto al lomo redondeado, como veis se prolonga por la hoja y tenemos estas muescas antideslizantes o segrinado ancho, diríamos, en la zona del lomo, que es bastante largo y que nos permite apoyar el pulgar en muchas secciones de ese mango, de ese lomo, con la comodidad añadida de ese perfil redondeado del mismo. Entonces, cuando pones el dedo aquí es muy cómodo. ¿Qué me habría gustado? Que hubiesen hecho lo mismo en esta sección de aquí, que estuviese redondeado. Entonces esta pieza sería mucho más cómoda en uso prolongado de lo que es, porque a mí realmente lo que me mata de este cuchillo es esa zona, ¿vale? Que es un poco más incómoda. ¿Se puede redondear esta sección de aquí? Sí, se puede redondear, pero lo que va a pasar es lo siguiente, que cuando lo redondees, donde quites el recubrimiento de titanio, va a quedar así, y vamos a tener aquí dos tonos mezclados, lo cual es algo meramente estético, la verdad no va a ningún sitio, pero me da un poco de pereza hacerlo, porque tengo muchas piezas y pues para modificar esta, tengo otras en las que invertir el tiempo que me interesan más que esta. Es así de simple y de sincero, la verdad. Respecto al vaciado, bastante simétrico, ahí lo veis. Igual así se puede apreciar mejor. El vaciado está bien. El único vaciado que está un poco descompensado es el del contrafilo, que como veis, pues bueno, es ligeramente asimétrico. Pero por lo demás es una pieza que está bien mecanizada. Tenemos el nombre de la empresa grabado aquí. También está bordado en la solapa de la funda. Y luego en el otro lado tenemos el modelo CT416, calidad desde 1836 de la empresa Colt, y luego un China. No esconden en ningún momento dónde está fabricada la pieza y eso es algo que les honra, porque hay otras empresas que lo fabrican fuera y no lo ponen en ningún lado. Sin más, un cuchillo muy cumplidor, una pieza extremadamente sólida, bastante compacta, con 20,4 centímetros de longitud total. De hecho, el conjunto en sí pues queda discretito y es hasta simpático con el tono azul que le han dado al bordado de la funda. Yo he añadido esta Bead tipo GTD impresa en 3D por mi amigo Juanjo, que además es una, a ver si lo puedo enseñar, es una Bead que es tipo GTD y que brilla en la oscuridad, una auténtica chulada. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés y nada más, un saludo y hasta el próximo.